Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, en una producción de Mirna Corporation, vamos a conversar como todas las semanas con Domingo Alberto Rangel en su programa Al Derecho y al Revés. Domingo, yo no sé si es fácil poner una cruz al revés que no se vea derecha. Y te lo digo porque la Cruz Roja, o sea, está pasando por una situación un tanto compleja. Es una organización que no es nueva, tiene una tradición histórica trabajando en todas las partes del mundo con los propósitos humanitarios que ya tú conoces, pero pareciera que todas las cosas o se desvirtúan o las desvirtúan, ¿no? Y cuando hay confrontaciones de orden político penetrando este tipo de instituciones, yo creo que también se acaban o pueden terminar mal. Ya el caso de Venezuela, pues comenzó con un simple anuncio de Diosdado Cabello y empezó con unos ataques y al final algunos dirán, tenía la razón, pero no habrá detrás de todo esto una manipulación subyacente para ponerle las manos a una organización que inclusive los miembros tienen inmunidad internacional. O sea, alguien la quiere, alguien la necesita. ¿Cómo ves tú ese panorama y dónde crees que pueda terminar? Bueno, antes de opinar, estimado hermano, yo aclararía que lo que voy a decir no va dirigido ni al venezolano opositor escuálido que cree que todo lo que haga el gobierno es malo y hay que atacarlo, o para el del gobierno, el chavista bolivariano, también escuálido de cerebro, por cierto, que piensa que todo lo que hace el gobierno es muy bueno y que finalmente lo hizo. Sobre el tema de la Cruz Roja, vamos a ver. La Cruz Roja es una organización mundial que ha tenido gran importancia, sobre todo en casos de guerra, en casos de pandemia, después cuando empezaron a funcionar las Naciones Unidas. Sí, En Venezuela, que nosotros ya llevamos casi 20 años o más de 20 años con una polarización que estupidiza. ujú, Pues, como tú dices o sugieres, todo lo que toca, digamos, las instituciones políticas o politiqueras, lo acaba. sí. Yo estoy de acuerdo en que las cosas deben mejorar, No, y pero eso es lo que abogamos aquí en estas plataformas, por eso trabajamos, ¿no? claro, pero yo veo que es muy difícil porque fíjate la cosa. Vamos a empezar por el cuento de Diosdado Cabello, que es cierto, él fue el que alertó un diputado. Ujú. Y otro diputado que tiene su programa también, igual que Diosdado, que tiene su mapo, el otro es Mario Silva, que tiene su ojín. Ujú. En Cayapa, Ellos pues le sugieren, cayeron en Cayapa el tema, ¿no? sí, es que además era fácil, pero sugieren, sobre todo Silva, que el tema de tocar la Cruz Roja se hace porque el presidente de esa organización en Venezuela, Mario Villaruel, abogado después de vieja data, cuyas andanzas me va a permitir recordarle algunos desmemoriados, había reconocido el año de 2019 al señor Guaidó cuando Ujú. estuvo en aquel concierto de mal recuerdo que hubo en la frontera entre Venezuela y Colombia. Ujú. Bueno, ahí empieza mi primera pregunta. 4 años han tardado para darse cuenta que el señor estaba allá en la tarima. Sí, claro, eso es lo que no. 4 años. Sí, Un país que tiene en materia policial y de fiscalía todo lo que cualquier país del mundo tenga, inteligencia, contrainteligencia, policía, asuntos internos o espías, embajadores afuera y cónsules. Ese es la primer argumento que veo. Y el segundo, que se basa en un informe que tiene también unos años, que es de la USAID, la ujú, agencia del gobierno americano, el gobierno legislativo, sí, que dice que entre el dinero que se le dio al señor Guaidó
y que no ha dado cuenta ni ha respondido, está millones de dólares que dieron a través de la Cruz Roja para ayudar la hambruna que pasaron nuestros compatriotas en su largo caminar y peregrinar hacia los Estados Unidos de América pasando por el navío. Que básicamente habían dado 30 millones de dólares para Venezuela, otros tantos para que los gastaran en Colombia, en Ecuador, creo que en Perú nada más, y después por el camino hacia los Estados Unidos, pues con México no se atrevieron, pues México al fin y al cabo es parte del sistema norteamericano con Canadá. Okay. Ese informe dice prácticamente que el señor Mario Villarroel se virló millones de dólares. Y además, lo que sorprende es que diputados que se las dan de tan bien informados o se hacen los locos, no se hayan dado cuenta, como uno que es un simple ciudadano y que lo alerté hace tiempo, más de un año, la Cruz Roja, esta de Venezuela, vendió pasaportes que tienen estatus diplomático por $30,000 a algunas personas que no tenían visa en momentos en que con la pandemia tú no podías viajar a Europa porque era muy difícil, no tenías aquí embajadores. A mí me devolvieron del aeropuerto cuando iba para Francia. Pero $30,000 para comprar un pasaporte no lo tiene cualquier pata en el suelo, Domingo. Tiene que ser gente de nivel político No, que están cuestionados y todo eso, empresarios, no sé. no, sobre todo para enchufados de segunda categoría, digamos. Ya, Porque aquí un enchufado muy grande no necesita eso, porque probablemente el le dan uno gobierno le da diplomático, sí, estatus diplomático, claro, como tenía el SAP, por ejemplo. sí. Pero un enchufado de medio pelo, que tenga dinero y que crea que es un gran político, y diga, bueno, pero yo tengo derecho a ir a conocer París, yo no lo conocí de chiquito. Okay. Encontró el camino más fácil con un pasaporte de la Cruz Roja. Pero eso fue para los de $30,000. Pero aguas abajo, como ese dinero venía por el interinato, lo tradujeron en cantidad de vehículos nuevecitos que Mario Villarruel le entregó a activistas de la oposición, que eran los que organizaban el gentío que se reunía de vez en cuando para este personaje llamado Juan Guaidó, básicamente. Ok, pero es un peculado de uso que no cabe para el gobierno que usa recursos públicos para todas las actividades políticas y politiqueras tampoco. Entonces, Bueno, pero el que yo diga, José Antonio, que mi vecina, el hijo de mi vecino, es una prostituta, no me impide que yo proteste contra mi propia hija si hace lo mismo. ok, está bien, estoy de Porque acuerdo. el gobierno se sale y hay 20 y tantos años escribiendo todos los días lo que hacen y lo que no hacen. Ujú. Pero este señor de la Cruz Roja viene de muy atrás, hermano. Aquí se le olvidó a la gente que lo que llamaron la tribu de David en época del punto fijismo, que era del abogado David Morales Bello, David sí. Morales Bello, que fue senador, Ajá. el que el día del golpe de Estado de Chávez hizo un gran discurso y cometió la tontería de decir muerte a los golpistas y por eso perdió toda posibilidad de ser presidente, creo yo. Ahora, David Morales Bello empieza a montar su sistema de, que después fue una tribu en los tribunales, porque había una tribu que manejaba un abogado ya fallecido, suegro de Mario Villarruel. No lo voy a mencionar porque está muerto, puede ser que el jurunda muerto soy yo. Y ese abogado tenía un manejo en los tribunales, y entonces ellos, como eran muy cercanos más bien al COPEI, le fastidiaban al gobierno, ¿no? Sobre todo de Raúl León, porque Betancourt en eso no se metió mucho, entre otras cosas, porque detestaba a David Morales Bello. Muy claro para la historia, para que pedagógicamente. Entonces, ese señor, Mario Villarruel, viene de esa época, manejando cuando murió el fuego, él fue el que pasó a manejar
los tribunales donde tenía influencia. ¿Y qué es lo que ha dañado este país? Porque este país, si tuviera un poder judicial serio y que funcionara, evidentemente no se habrían ido los frenos en bajada como esta. Entonces, la protesta no es porque vayan a agarrar al gobierno que evidentemente quiere hacerlo, la Cruz Roja, sino porque la Cruz Roja estaba prostituida y peor todavía, el remedio es peor que la enfermedad, José Antonio, porque el remedio es, bueno, vamos a intervenir, les vamos a poner otra persona y ponen un señor que viene de fe de cámara. Ahí quería llegar yo, porque una vez tú me hablaste de él, de sus antecedentes, de su familia, que no se sabía si estaba vinculado con Jorge Rodríguez o eso, con quién más. O sea, entonces ahí hay un barullo politiquero, una garrapiña, como se dice, creo yo, por la Cruz Roja, porque algo le van a sacar y alguna intención de fondo tiene. No, y lo Aparte de... primero, al margen de las intenciones, ¿cómo van a reparar los daños que hizo ahí en esa institución Mario Villagüez? Que por cierto ha tenido huelgas y protestas en los últimos meses, muchas, porque paga una miseria a la gente que trabaja ahí y tenía personal de los organismos de seguridad del Estado, por lo menos con carnet, amenazando a los que protestaban por los bajos salarios y por las horas sin pagarle las horas extras. Mientras regalaron carros muy caros, con el emblema de la Cruz Roja, blanquitos todos, bellos, a la gente que les montaba, a la gente del interinato, las reuniones. Y esos carros los usaron un rato, empezaron a llevárselos incluso a la playa o a donde fuera, con el emblema de la Cruz Roja, pero cuando se dieron cuenta que estaban poniendo la torta, lo borraron. Ya. Entonces, a mí me gustaría ver si el gobierno en su investigación busca el paradero de más de 500 vehículos nuevos que trajeron y entregaron a un poco de vagabundos. Claro, el punto ahora está en que con el caso de la Cruz Roja le echaron tierrita al Pollo Carvajal y a todos esos otros problemitas que estaban de por medio también, ¿no? Porque hay ciertas habilidades allí No, y a comunicacionales. salud, porque todo va a problema de la salud. Porque Fede Cámara, la gente cree que Fede Cámara es una institución, digamos, empresarial. Bueno, empresarial evidentemente es. Bueno, Pero ¿qué tipo de empresa es la que tiene? precisame un poquito lo que pudiera hacer este señor que viene de Fede Cámara a resolver el problema de la Cruz Roja. ¿Qué podría hacer que... Pero este viene de fe de cámara de tener el papá, que como digo, era un señor decente que tenía un hotel en el centro de Caracas, el Hotel El Conde, y a través de ese hotel tuvo relaciones con diputados desde la época, Pérez Jiménez, hasta que vendió ese hotel o murió el señor y lo vendió el hijo. Entonces el hijo se fue, compró otro hotel por allá, Altamira, por pero ahí, ¿no? porque lo obligaron a venderlo. Porque, Creo que escucha, este hijo la Castellana, ¿no? saltó la talancera. En la Castellana, ¿no? En la Castellana, ¿no? Sí, se fue al este Caracas, Okay. pero Cusano saltó la talanquera. Este señor Cusano se fue para el este y saltó la talanquera, porque él se fue para el este obligando al gobierno a vender por ser amigo de la oposición y hacer activismo con el hotel. Y se fue al este, donde saltó la talanquera y empezó el proceso, o lo siguió, donde estuvo Roy y otras personas, de caerle a Fede Cámara. Y los últimos presidentes de Fede Cámara ni siquiera representan a un grupo grande, que no tienen nada. Porque este señor Cusano lo que tenía realmente era un... Va tu audio un poquito, vamos a tener que ir redondeando ya, porque se cae tu audio. Se me volvió a caer. Entonces, ¿cómo van a reparar los daños de Mario Villarroel en la Cruz Roja con un personaje que nunca ha tenido experiencia administrando nada de la salud y que viene de estar ordenando al gobierno cuando estuvo en Fede Cámara, como todos los últimos que han estado ahí? Ese es el punto real. Entonces puede ser peor el remedio que la enfermedad. No, yo pienso que sí.
Porque en medio de todo, con todos los defectos que tiene el señor Mario Villarruel, y que tiene muchísimos, y las verrugas, es una persona que lo formó el suegro, que montó una red de abogados y de bufete en los tribunales, pero para el mal, pero seria, bien organizada. Debe tener el cerebro mejor organizado que este que llega en un momento en que la República está haciendo agua por todos lados. Este suele ¿Sí? que va, este suele Domingo que va a ser un mandadero. Haz esto, ponga a fulano, ponga a Perencejo y ahí nos cuadramos. No, y se va y están arreglando el piso, José Antonio, para la elección del año que viene. Claro. Porque a través de la Cruz Roja Internacional reciben, bueno, 30 millones de dólares le dieron para gastar en Venezuela a Mario Villaruel. Pero de la Cruz Con Roja eso de la Cruz Roja Internacional, Domingo, estaba leyendo por ahí que vienen dos personeros de altísimo nivel a intervenir en esta solución del problema venezolano. Yo no sé, o sea, si no, lo que vinieron, me perdona, porque a lo que vinieron fue a sacralizar la solución que ya dio el gobierno y que ya está funcionando. okay. Es a ver que el señor Cusa, si tenía un asistente, diga, mire, este es mi nuevo asistente, acá, caramba, qué bien. Y si tenía los mismos médicos, les diga, bueno, vamos a hacerle un aumento de salario, pues. Porque Okay. la Cruz Roja en Venezuela históricamente fue muy importante como una de las instituciones, así como la Iglesia Católica Sí, y el mismo gobierno, por supuesto, que daba salud a los venezolanos más desposeídos. sí, La aquí. Cruz Roja, a pesar del crecimiento monstruoso del presupuesto que le han dado la internacional en Venezuela, realmente no ha crecido. Es más, Caracas sigue teniendo el mismo chinchalito que tenía hace 60, 70. Allí en San Bernardino, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo cuando se mantenía con $100.000 al año, tenía ese hospitalito funcionando, ahora con 30 millones o muchísimo más al año de dólares, no tiene nada? La Cruz Roja debería haber tenido ya algo en Maracaibo, algo en San Cristóbal, en Valencia. ¿Dónde está la Cruz Roja? Aquí en México hay una que presta una muy buena labor, por cierto, ¿no? Aló. Bueno, pequeño y la media luna roja. Por eso yo te digo que Presta muy buena labor. Que sí, por cierto, hay que ser mal pensado, porque la Cruz Roja Internacional funcionaba en el mundo musulmán, pero sí. funcionaba contra ellos. Cuando lo sacaron fue por algo. Y eso hace mucho tiempo, porque estaban politiqueando. Entonces, yo no estoy en contra de que haya ONG que se dediquen a la salud, a lo que sea que es beneficioso para la sociedad, Claro. pero no puedo aceptar que con dinero internacional que no se sabe ni siquiera de dónde viene, y viene del norte, pues las Naciones Unidas la mantienen realmente los Estados Unidos, aquí me actúen políticamente. Ahora, ¿tú no crees que esos Porque organismos, eso es... oye, entonces, tú no crees que esos organismos internacionales y la Cruz Roja, sobre todo con 100 años y tanto de fundada, o sea, tenga una forma de monitorear los aportes que hace y saber si se aplican correspondientemente y si no tomar decisiones? Porque ese dinero yo me imagino que, o sea, tiene una vigilancia operativa, técnica, funcional, bajo ciertos códigos de salud y de derechos humanos y de auxilio a las colectividades en momentos de calamidades. O sea, yo creo que ahí rigen una cantidad de cánones y un decálogo que yo creo No que... hicieron nada, ¿Ah? no hicieron nada. El dinero que les dieron desde el 2019, la Cruz Roja no dijo nada. Si es así, bueno, La que... protesta Sí, viene del Congreso de Estados Unidos de América, de la gente que revisa los gastos bipartidistas y se da cuenta que en el dinero que le dio el interinato no solo no rindió nunca, sino que no hizo nada tampoco, y claro. que se han robado
evidentemente parte de su fortuna, porque Bueno, unos pelados que salieron de Venezuela ahora viven como en Miami o en Bogotá bueno, en Madrid. yo te diría para terminar, pues para redondear el asunto, bueno, el Zaperoco está armado, o sea, que salga a la luz lo que tenga que salir. Nosotros aquí no fijamos partido a favor ni del uno ni del otro. Si hay irregularidades, pues que se aclare. Lo mismo que pedimos que se aclaren en los municipios, en las gobernaciones, en el gobierno nacional, en los ministerios, y que se arme la misma laraca cuando hay alguien que está metiendo las manos en el candelero y lo disimula, ¿no? Y sabemos que es así, tú y yo sabemos que es así, y que aquí no se salva a nadie, que no hay hueso sano, como dicen, ni en el sector público, ni en el sector privado, pero el sector privado aparentemente pues se rige por unas normas un poco más ortodoxas que los gobiernos. Los gobiernos son siempre pues descompuestos y de amiguismo y de sectarismo y de egoísmo y quítate tú para ponerme yo. Pero bueno, esperemos que este caso se resuelva de la mejor manera. Mira, ¿Ah? una reflexión final. Yo Dime. hubiese aspirado, Domingo Alberto Rangel habría aspirado, que los disidentes del chavismo dentro del gobierno, los que hablan de chavismo criminal, hubieran acusado esto de la Cruz Roja y le hubieran dicho al gobierno, pero usted, ¿cómo permite? Mm, Y me hubiera gustado también que los disidentes de la oposición oficial, la que quiere ser primaria y todo eso, sí. los que los otros los llaman alacranes, hubieran dicho también lo mismo, algo parecido, ¿para qué es esto? No, es que Aparentemente, tú sabes, Domingo, que cuando hay este tipo de escándalos, entonces un montón de gente se esconde bajo la alfombra, ¿no? De un lado y del otro, ¿no? Para que no los salpiquen, ¿no? No los barran a ellos, ¿no? Y más de uno debe estar en esa tónica ahorita, disimulando, ¿no? Pero ya saldrán nombres, yo no creo que sea Mario Villarroel nada más, ya saldrán otros entonces. no, por supuesto, él es el gran administrador, evidentemente, pero ahí agarraron unos cuantos. ¿Cómo lo tapa? El gobierno lo tapa. No, lo va a tapar después con otro escándalo, cuando haya uno de Sin ellos, escándalo, cuando haya uno de ellos. con, con mentiras, sin escándalo, con el cuento de que en África están sacando el colonialismo cuando algunos golpistas africanos contra los otros golpistas que se habían aliado al viejo colonialismo porque ahora quieren que el colonialismo sea ruso. Ese es el caso de los Bueno, tres países donde ha habido golpes recientemente. ese es el vaivén típico de los políticos. Se cuadran de forma loca y convencional cuando les da la gana y en otras sacan su cuerpo afuera. Pero bueno, ya la semana que viene vamos a ver qué ha resultado de todo esto, si no aparece un escándalo de mayor dimensión. Ok, hablaremos del de Petro, que también está que suena, pero lo vamos a tocar la semana que viene. Ok, un abrazo. Como yo católico, yo espero un milagro. Ojalá el señor Gusano empiece a crecer, a hacer crecer su rojo. Que no le caiga gusano, que no le caiga gusano. Porque a las montañas. Un abrazo, Domingo. Gracias por tu tiempo. Gracias. Chao. Igual, chao.